¿Alguna vez has sentido estrés o cualquiera de los síntomas físicos tan incómodos asociados al mismo? En este vídeo te explico qué es el estrés y qué síntomas te puede producir en el cuerpo. ¡Empezamos! El estrés sería sin lugar a dudas una de las enfermedades que mayor incidencia está teniendo en el siglo XXI. En la sociedad actual de estos tiempos, hasta el 50% de las personas en esta sociedad argumentan que en los últimos 5 años han aumentado los síntomas físicos, emocionales alrededor del estrés. ¿Qué es el estrés? Empecemos por definirlo. El estrés serían los mecanismos que tiene el organismo de adaptación, tanto fisiológicos como neuronales y emocionales, ante cualquier cambio que exista en el equilibrio del mismo, ya sean cambios físicos, químicos, electromagnéticos o ya sean cambios emocionales porque cualquier circunstancia en nuestra vida se ha modificado. Son todas las capacidades, herramientas que tiene el organismo, físicas y emocionales, para adaptarse a cualquier cambio que exista. Si te gusta esta serie de vídeos alrededor de las emociones, el vínculo del sistema nervioso con el sistema hormonal, el sistema inmunológico, etc., suscríbete al canal, dale a la campanita y estarás al corriente de todos los nuevos vídeos que vaya subiendo acerca de esta temática. El estrés, que de forma tan alarmante cada vez está aumentando más en la sociedad avanzada, tiene graves consecuencias para el cuerpo, para nuestra salud, enfermedades cardíacas, enfermedades neurodegenerativas, patologías endocrinas, patologías alrededor del envejecimiento. Existen muchas patologías que hacen que a partir de los 35 o 40 años, y conforme vamos aumentando el nivel de estrés en nuestro organismo, los cambios de horario, los compromisos familiares, hacer deporte, todas esas cargas emocionales y los cambios constantes a los que nos encontramos expuestos y que no sabemos gestionar, hacen que cada vez existan más patologías que van surgiendo de forma crónica, que tienen impacto, como vuelvo a repetir, a nivel metabólico, a nivel endocrino, a nivel inmunológico, y que por desgracia está cronificando muchas patologías que deben ser abordadas. Como siempre te repito, siempre hay un vínculo con la gestión emocional tan importante para que la evolución de cualquier patología sea mucho mejor. Quiero que sepas que el estrés puede ocasionar patologías físicas, pero también quiero que sepas que es bidireccional, y cada vez que existe una patología física, evidentemente esto puede condicionar cambios a nivel neuronal, a nivel de los neurotransmisores, y nuestra capacidad de gestionar las emociones o nuestra capacidad de llevar el día a día también se puede modificar, de forma que estamos hablando, como siempre te digo, de forma bidireccional, de ese eje psiconeuroinmunológico que implica toda la sinergia y armonía de todos nuestros órganos funcionales, de forma que cuando tú tengas estrés emocional, eso va a implicar somatización a nivel de tu cuerpo, y cuando tú tengas alteraciones a nivel endocrino, a nivel de tu estómago, a nivel de la función intestinal, a nivel de cualquier función que tengas en tu organismo, a la larga eso también va a implicar alteraciones a nivel del sistema nervioso y alteraciones a nivel bioquímico cerebral y evidentemente en tu funcionamiento emocional en tu día a día. El estrés, por tanto, sería un mecanismo que tenemos de adaptación, y por eso el estrés no es malo. Quiero empezar a explicar la repercusión que existe en el organismo, sobre todo queriendo que entiendas una cosa. El estrés no es malo. Sin el estrés nos moriríamos inmediatamente porque no tendríamos capacidad de adaptarnos a la adversidad, y sin esas herramientas, esas capacidades fisiológicas que hemos desarrollado con el paso de millones de años todos los animales, no habría existido evolución. El estrés es la adaptación que tenemos desde nuestro sistema nervioso, el sistema inmunológico, el sistema hormonal a cualquier cambio. Igual que cuando existe una subida de glucosa, el organismo tiene que adaptarse disparando los niveles de insulina para que la glucosa retorne a la normalidad. Cada vez que existe un cambio en nuestra vida, en nuestro entorno, una separación, un despido de tu trabajo, cualquier circunstancia que te altere emocionalmente y te saque de tu zona de confort, va a obligar a que tu organismo, tu cerebro, genere mecanismos de compensación, de adaptación, para que ese estrés que se ha producido y esa alarma que se ha producido en tu organismo vuelva al equilibrio. Y por tanto, es bueno el estrés. El problema son las consecuencias a largo plazo si, como siempre digo, no se gestiona de forma correcta y no eres capaz de relativizar cualquier tipo de problema o circunstancia o novedad que ocurra en tu vida. Fijaos hasta qué punto las reacciones que existen en tu organismo son ancestrales, son primitivas, las tienen todos los animales, que te explico pequeños ejemplos que le ocurre
a cualquier animal cuando tiene una reacción de alarma, cuando tiene una reacción de miedo y que nosotros también seguimos teniendo en nuestro organismo. Cuando nosotros tenemos miedo, nos dan un susto, vamos a ir a hablar con el jefe porque queremos pedirle un día libre, un aumento de sueldo, vamos a ir a hablar con la exmujer pidiéndole unos días a pasar con el niño. Si tienes miedo, tu sistema nervioso se pone activo, tu sistema nervioso simpático, liberas adrenalina, noradrenalina. ¿Para qué? Para llevar sangre a la musculatura. Si tienes mucho miedo, incluso, fíjate hasta qué punto puedes sentir ese frío que todos hemos sentido alguna vez cuando tenemos muchísimo miedo. ¿Sabes por qué se debe eso? Porque ancestralmente todos los animales, cuando tienen miedo ante una presa, tienen que bajar la temperatura para que no lo sientan. Los termorreceptores que tienen muchos animales que pueden buscarles para comer no los van a percibir por la temperatura. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Se te ponen los vellos de punta cuando tienes miedo, cuando tienes cualquier circunstancia que tienes que afrontar y no sabes cómo. ¿Sabes por qué se te ponen los vellos de punta? Porque los animales ancestralmente tienen que aparentar que son más grandes y por eso los bulbos a nivel del pelo se erizan para parecer muchísimo más grandes. Y fíjate algo que curioso, seguro que alguna vez has tenido una reacción de miedo y te has quedado congelado. ¿Sabes por qué instintivamente nuestro sistema nervioso y emocional nos hace hacer eso cuando tenemos miedo? Porque si hay una presa, no nos vería. Estaríamos aquí tiesos sin saber por qué, porque nuestro subconsciente, nuestro cerebro reptiliano, sigue reconociendo la discusión que tenemos que enfrentarnos, la llamada para pedir dinero, cualquier circunstancia la siente como si hubiera un león cerca y nos quiere comer. Las reacciones de alarma gestionadas por nuestro cerebro, el hipotálamo, la hipófisis, el cerebelo, todo lo que se ha ido desarrollando y ahora mismo nosotros tenemos, sigue ejecutando las mismas reacciones a nivel del sistema nervioso, a nivel de nuestro sistema hormonal, etc. Por eso quiero que entiendas que el estrés no es malo, no tenemos que luchar contra él, tenemos que entender siempre el contexto de la salud, tenemos que entender el contexto de nuestras emociones, cómo nos enfrentamos en nuestro día a día para reconciliarnos con esas herramientas tan ancestrales que tenemos para conseguir salud integral, como siempre te digo, la cual implica esa nutrición, el deporte, la suplementación y nuestra gestión emocional. Vamos a ir hablando de las consecuencias que tiene el estrés en el organismo y ya te aventuro que en el próximo vídeo te hablaré de qué herramientas a nivel nutricional, a nivel de suplementación con evidencia científica o qué pequeñas herramientas emocionales podemos tener en el día a día para poder soportar esos cambios que nos pueden cronificar el estrés y todas las reacciones corporales de somatización. La primera consecuencia que va a ocurrir cuando tenemos estrés. Vamos a tener una reacción aguda a nivel de nuestro sistema nervioso simpático. Sabéis que tenemos reacciones a nivel simpáticas y a nivel parasimpáticas. Las simpáticas son las vinculadas a la liberación de adrenalina, noradrenalina. Eso nos va a permitir en un primer momento de estrés tener mayor aumento de presión arterial, tener un pulso cardíaco muchísimo mayor, poder bombear, que el ventrículo izquierdo del corazón pueda contraer muchísimo más cantidad de sangre, con lo que llegue más oxígeno, más nutrientes a nuestra musculatura. Pero ¿qué va a ocurrir a largo plazo en cualquier persona que constantemente esté recordando un proceso que pasó hace 2 años, que cualquier cosa le recuerde a un proceso traumático, una muerte que haya ocurrido en su vida, una separación, cualquier circunstancia, un gol fallado por el delantero de su equipo en la final de la Champions y constantemente le alerta, cualquier circunstancia que genere que tu sistema nervioso simpático esté constantemente activado va a hacer que los niveles de catecolaminas, de adrenalina, de noradrenalina sean tan altos que evidentemente vamos a poder tener un aumento de presión arterial sanguínea constante, tanto que puedas acabar necesitando un antihipertensivo, un beta bloqueante de adrenalina, de los receptores de adrenalina, con tal de que no tengas consecuencias a nivel cardíaco o a nivel arterial. Fíjate hasta qué punto, si alargamos ese proceso de estrés, puedes tener consecuencias a nivel del sistema nervioso y colateralmente a nivel de tus arterias y tu sistema cardiovascular. Paralelamente a esa activación constante del sistema nervioso simpático, ¿qué va a ocurrir? Una reacción adaptativa para desinflamar, para intentar seguir adaptándonos a ese estado de alarma. Cada vez que nuestro organismo reconoce que tiene que estar activado con esa liberación de adrenalina, de noradrenalina, se siente tan activado que tiene que movilizar recursos de todos lados para elevar la glucosa, para que vaya la glucosa a nuestro sistema musculoesquelético, para que contraigamos, para que podamos producir ATP, para que podamos correr, para que podamos pegarnos. Y eso sabéis quién lo produce y gracias a quién no te mueres en el intento.
el cortisol, la cortisona, la hormona antiinflamatoria por excelencia que tenemos en nuestras cápsulas suprarrenales. Al principio, cuando tú te estresas por un momento dado, cuando entrenas, liberas un poco de cortisol, pero como luego bajas tu estado de alarma, inmediatamente la cápsula suprarrenal deja de liberar el cortisol porque tu sistema nervioso además ha dejado de entrenar y ha bajado el nivel de adrenalina. ¿Qué ocurre cuando tú estás muy estresado? Y el estrés, te vuelvo a repetir, puede ser emocional, porque estás todo el día dándole vueltas a la cabeza a algo, porque constantemente estás trabajando, porque te llevas el trabajo a tu casa y no eres capaz de descansar, o porque entrenas 3 veces al día. Si tu sistema nervioso está tan activado que liberas mucha adrenalina, mucha noradrenalina, tus músculos están contraídos hasta en la noche, porque te vas a dormir, pero hay tanta adrenalina circulante que tu musculatura está activa y al día siguiente dices, me duele las cervicales, me duele todo el cuerpo porque está contraído. Hasta se pueden elevar la creatinquinasa y marcadores de rotura muscular como consecuencia de estar toda la noche así, tenso. El bruxismo, tan asociado a la liberación de adrenalina durante la noche. Si no liberásemos cortisona durante todo el día para adaptarnos a este exceso de adrenalina, nos moriríamos en nuestra propia inflamación, la cortisona nos permite bajar la adrenalina, nos permite adaptarnos. Entonces, en una primera fase, tu organismo va a empezar a liberar cortisol constantemente. Si tú te relajas, si sabes descansar, si tienes un día de evasión, si duermes lo suficiente, no pasa nada. Pero ¿qué ocurre si el cortisol se va elevando progresivamente? El cortisol, en un intento de adaptarse a esa situación estresante, que puede ser real o irreal, que tú la tengas en tu mente, porque dentro de 2 meses tienes las oposiciones y los tienes de corbata. Estás con tanto miedo que estás rememorando constantemente ese examen que va a ocurrir, la competición que va a ocurrir en 3 meses o la reunión que tienes que tener con tu jefe dentro de 3 semanas para pedirle un aumento de sueldo. El estar constantemente con la adrenalina y con el cortisol va a hacer que te tengas que adaptar a algo que aún no existe, pero en tu mente ya existe, en tu mente subconsciente. Eso va a requerir de glucosa. ¿Y sabes qué hace el cortisol? El cortisol es una hormona neoglucogénica. Eso quiere decir que para llevar glucosa a tu musculatura, a tu cerebro, para que estés adaptado para la lucha, porque piensa tu organismo, tu cerebro piensa que vas a enfrentarte a la lucha, va a empezar a catabolizar, va a empezar a romper aminoácidos musculares en un intento de generar neoglucogénesis y que exista glucosa permanentemente en tu sangre preparada para ser oxidada y obtener energía para enfrentarte o correr. Si eso se va alargando, vas a perder masa muscular, vas a tener inmunodepresión, vas a perder poco a poco receptores periféricos a la insulina y poco a poco vas a empezar a tener alteraciones también a nivel del hueso, el cortisol va a generarte alteraciones a nivel del sistema nervioso y te vas a ir acercando a una inflamación crónica que además se encuentra muy vinculada al síndrome metabólico. Fíjate qué paradójico, incluso en una persona que esté realizando bien la dieta, que esté haciendo los ayunos intermitentes, que esté haciendo la cetosis y más si está en un momento de estrés pero quiere seguir llevando todas sus herramientas de su vida de forma perfecta porque es muy perfeccionista, no va a tomar hidratos de carbono, pero como consecuencia de ese exceso de liberación de cortisol va a tener la glucosa constantemente en 120, 125, se va a producir más liberación de insulina, ese cortisol encima va rompiendo la masa muscular, solo falta que entrene en ayunas, que no toma hidratos y al final de ser tan perfeccionista pero mentalmente y emocionalmente estar en un círculo vicioso, la persona va a acabar en una resistencia a la insulina, un síndrome metabólico, una predisposición a diabetes tipo 2 y todo el cúmulo de patologías asociadas a la diabetes tipo 2, como todas estas patologías cardiovasculares, hipertensión, alteraciones de coagulación, predisposición a accidentes cardiovasculares, cerebrovasculares, enfermedades neurodegenerativas, etc. Como bien te he explicado en muchas ocasiones, el síndrome metabólico genera, a su vez, inflamación en la grasa visceral, acúmulo de grasa visceral y predisposición a hígado graso, aumento paralelamente junto a esa inflamación que se empieza a producir de citoquinas circulantes como es la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, muchísimas moléculas que empiezan a circular por el organismo y que empiezan a inflamar al organismo. Por eso tantas personas cuando encadenan estrés empiezan a tener muchas horas de insomnio,
empiezan a estar alteradas, empiezan a estar cabreadas, en un intento de solventar todo se encierran en sí mismas, pero no van a un profesional, no logran gestionar emocionalmente. ¿Qué les ocurre? Empiezan a tener problemas metabólicos, no les funciona la dieta como antes, empiezan a acumular grasa, sobre todo abdominal y visceral, al mismo tiempo que van perdiendo masa muscular, se les demacra la cara porque pierden colágeno a nivel de la cara, es como que envejeciesen rápidamente. En muchas mujeres se acelera la celulitis, la desestructuración de los tejidos de la matriz extracelular, de forma que la celulitis, la piel de naranja, la flacidez, las estrías empiezan a aumentar, las varices, porque se empieza a producir esa colagenopatía a nivel de las válvulas venosas. Entonces, con todo ello, se empieza a aumentar tanto el nivel de inflamación sistémica mientras el cortisol sigue alto, que al final acabamos con una inflamación sistémica, lo que se denomina la inflamación crónica de bajo grado, que ocasiona una predisposición muy elevada a fibromialgia, a síndrome de fatiga crónica, alteraciones autoinmunes. Y vuelvo a repetir, el abordaje debe ser integral, desde la nutrición, desde la suplementación, desde el deporte. Pero fíjate, qué curioso, en estos momentos incluso hay que recomendar a la persona, por mucho que le encante realizar deporte y por mucho que esté enganchado a realizar deporte para elevar endorfinas, en este momento incluso la recomendación debería ser no hagas nada, algo que nos cuesta mucho al ser humano. Pero cuando hay una base emocional, un momento estresante, la persona desde hace un mes y medio se ha separado, la persona desde hace un medio está estudiando 15 horas al día la oposición y la tiene dentro de 3 semanas, no hagamos locuras. Si tienes que comer carbohidratos para lidiar de forma homogénea y de forma constante para tener serotonina, las meteremos antes de la oposición, te cortaremos el ejercicio por mucho que digas que necesitas el CrossFit para tener endorfinas y luego seguir estudiando. Vamos a ver el contexto global, porque si no esa inflamación crónica te puede parecer... Porque si no, esa inflamación crónica te puede ocasionar esas patologías crónicas que suelen aparecer, por desgracia, a partir de los 35 o 40 años y que luego no son tan fácilmente reversibles, porque en el peor de los casos, cuando estamos durante mucho tiempo con el cortisol elevado, va a llegar un momento donde la cápsula suprarrenal sufra la denominada fatiga adrenal, de forma que ya no libere cortisol, y ahí sí que la hemos liado, chicos. Ahí sí que ante la falta de cortisol, ya la exposición a cualquier tipo de agente estresante, sea físico o sea emocional, te va a costar mucha mayor recuperación. Y no debemos de llegar a esos puntos. ¿Cuál es otra de las consecuencias que constantemente vemos en consulta y que seguro muchos de vosotros habéis sentido? Cuando una persona se encuentra estresada, y no hace falta que lleve mucho tiempo, un día solo que te hayan dado un susto, ¿dónde lo sientes? En el intestino. Empiezas a liberar ácido clorhídrico, de allí las denominadas úlceras por estrés. Puedes empezar a notar regurgitación, incluso acidez por detrás del esternón. Notas acidez, como si te subiese la comida. Todo eso a largo plazo te puede ir ocasionando gastritis, un sobrecrecimiento del Helicobacter pylori, incomodidad a la hora de realizar las digestiones. Cuando hay un estrés alargado en el tiempo, un impacto emocional que no es bien gestionado, muchas de las funciones intestinales empiezan a alterarse, de forma que la funcionalidad de la flora intestinal, la liberación de enzimas biliares, pancreáticas, las sales biliares, la absorción de nutrientes empieza a ser deficiente. Se empieza a producir como consecuencia de ese exceso de cortisol, desestructuración en las vellosidades intestinales, de forma que se empieza a producir el denominado síndrome de permeabilidad intestinal, de forma que entran antígenos proteicos, moléculas que nunca deberían entrar al plasma sanguíneo y activan al sistema inmunológico, de forma que si ya decimos que en procesos alargados de estrés, ya tengan origen físico o emocional, ya teníamos esa predisposición a la inflamación y las citoquinas circulantes, cuando se está generando una somatización a nivel intestinal, se alarga en el tiempo, se llega a una permeabilidad intestinal y entrada de moléculas que no deberían entrar, el sistema inmunológico empieza a generar una alteración, por un lado inmunosupresión, por otro lado liberación de citoquinas inflamatorias y por otro lado liberación de anticuerpos para luchar contra moléculas que no deben entrar. Entonces tendríamos todas las papeletas para acabar con síndromes autoinmunes como puede ser la artritis reumatoide, el hipotiroidismo autoinmune Hashimoto, esclerosis múltiple, lupus, eczemas, alopecias areatas que tantas veces ocurren después de un estrés, que se te empieza a generar una calva en la zona de la barba, en la zona del pelo, que luego pasa el estrés y vuelve a salir, pero ya se ha alterado tu sistema inmunológico. Fijaos, a nivel intestinal, evidentemente, si todo este cúmulo de circunstancias se va alargando, al final, por muy bien que comas, por muy bien que tengas estructurada tu alimentación,
no vas a absorber aminoácidos esenciales, no vas a absorber ácidos grasos esenciales. Entonces, ¿de qué nos va a servir estudiar el mejor protocolo dietético si basalmente tú no te entra la comida? Te obligas, forzándote, pero no liberas enzimas, no liberas sales biliares. ¿Por qué? Porque estás acojonado por una situación que estás viviendo y que no quieres ni mirarla, de hecho. Evidentemente no se van a absorber nutrientes y todos los problemas que ya decimos fisiológicamente que existen asociados al estrés van a aumentar. Porque si ya tienes cortisol que te está generando neoglucogénesis y catabolismo y encima no damos aminoácidos esenciales y encima te vas a entrenar luego, ¿quién duerme por la noche? El sistema nervioso encima estará más activo y vamos a entrar en esos bucles. Así que fíjate la importancia de parar cuando veamos todo esto y no solo remitirnos ni solo sesgar lo que tenemos que hacer a una dieta por muy bien estructurada que esté. Tenemos que mirar el cuadro globalmente y fijarnos si la persona tiene estrés de base. Algo que quiero que entiendas, y más si haces deporte, es esa trascendencia a nivel intestinal, que por muy bien que tú en ese momento quieras mejorar la dieta, hablar con tu nutricionista, con tu médico y decirle cámbiame la dieta, estoy perdiendo masa muscular. ¿Cuántos de vosotros, si sois nutricionistas, preparadores deportivos, médicos, habéis tenido en consulta personas que dices no es posible? Pero lo estoy viendo, ha perdido masa muscular, está hinchado, está retenido. Jolín, qué curioso, una vez al mes me está diciendo que tiene los ganglios inflamados, que tiene amigdalitis, se le está cayendo el pelo, pero si tiene aminoácidos, tiene suplementación. Y en muchas ocasiones no le preguntamos qué le está pasando en su vida. Ojo, o se lo preguntamos, pero no existe la empatía o la cercanía suficiente como para que tu paciente te cuente que se está separando, que no ve a los niños desde hace 2 meses, que tiene un compañero en el trabajo cabrón que le está puteando, que no llega a final de mes, cualquier circunstancia que está generando que esa primera señal de alarma vinculada al sistema nervioso no estés siendo teniendo en cuenta en ese contexto global. Y fíjate qué curioso, si eres deportista, que por mucho que te esfuerces no vas a poder luego sacar los resultados en los entrenamientos o en las competiciones, hasta tal punto que se ha demostrado que cuando se alarga el estrés en nuestro organismo y nuestro sistema nervioso y la liberación de cortisona está muy elevada con el tiempo, empezamos a perder liberación, síntesis y sobre todo disponibilidad de óxido nítrico en nuestro organismo, de forma que por mucho que tomemos arginina, citrulina, malato, no vamos a conseguir liberar óxido nítrico. Y sabes que el óxido nítrico es esa molécula vasodilatadora tan importante en nuestro organismo que nos facilita la llegada de oxígeno, la llegada de nutrición, la llegada de nutrientes a tu musculatura, sobre todo en los entrenamientos. ¿Y cuántos de vosotros habéis sentido que un día que os han dicho una noticia que no queríais escuchar, os han dicho que un familiar tiene cáncer, cualquier circunstancia, te has obligado a ir a entrenar porque tú eres espartano y tú tienes que conseguir hacer las cosas a pesar de que exista la Tercera Guerra Mundial y luego dices, no he congestionado, estaba entrenando y no llegaba la sangre, es que lo notaba además, porque en ese momento de estrés, en ese momento de adrenalina tan impactante, y sobre todo si se alarga en el tiempo, la liberación y disponibilidad en muchísimas ocasiones del óxido nítrico se pierde. Por eso es tan importante saber escucharnos, saber apaciguarnos y por eso la profesionalidad de muchísimos deportistas se consigue con el tiempo, no con el ímpetu de los 20 años que hace que no escuchemos, que no atendamos a las señales de nuestro cuerpo cuando estamos nerviosos. Importante también las alteraciones que se van a producir evidentemente a largo plazo a nivel de las concentraciones de nuestros neurotransmisores. Cuando somos pequeños, cuando somos adolescentes, tenemos unas concentraciones basales muy adecuadas de serotonina, de GABA, de noradrenalina, de dopamina, de oxitocina. Todo se encuentra de forma armónica para que nos expongamos a cualquier circunstancia. Tú le dices a un niño una noticia, en principio pues se le olvida, a los 2 días se le olvida, pero nosotros empezamos poco a poco y sobre todo con la desestructuración y alteración en las concentraciones de nuestros neurotransmisores, tan vinculados además al entorno intestinal, empezamos a perder la capacidad de exponernos a los cambios de nuestra zona de confort. Por eso, si alguien te dijo algo hace 2 meses, pues después de 2 meses sigues diciendo, ¿será cabrón lo que me dijo? Y cualquier cosa te recuerda y lo sigues rememorando y en ese momento tu sistema nervioso, tu subconsciente, dispara lo mismo que te ocurrió hace 2 meses. El sistema nervioso se activa, la cortisona y resulta que estabas viendo una película de cine, pero te ha recordado la escena algo que te ocurrió hace 2 meses y ahí estás en el cine diciéndote a ti mismo, relájate, disfruta de las palomitas y con el sistema nervioso cada vez más activo por intentar relajarte. Y el problema de todo esto, esa pérdida de concentraciones adecuadas de neurotransmisores, es que a largo plazo podemos entrar en esas depresiones, en esas
en esos síndromes ansioso-depresivos, en síndromes obsesivo-compulsivos. En el peor de los casos, si se alargan todos estos procesos, pueden haber impactos de la cortisona, de la adrenalina en receptores que tenemos en nuestro cerebro, sobre todo en el lóbulo prefrontal, y tener cada vez más predisposición a enfermedades neurodegenerativas. Si a todo esto le sumamos la predisposición a la diabetes tipo 2, a la resistencia a la insulina y a la glicación, es decir, la acumulación de glucosa en proteínas en nuestro cerebro, generando las denominadas placas de amiloide, vamos a tener más papeletas, por desgracia, para la demencia senil o el Alzheimer. Fijaos hasta qué punto es trascendente entender al cuerpo y entender la salud de una forma global, vigilando la funcionalidad de cada órgano, de cada sistema, pero vigilando también las consecuencias que tienen los impactos emocionales en la somatización de tu cuerpo. Evidentemente, si esto lo vamos alargando con el paso del tiempo, tu salud va a empeorar, tu rendimiento va a empeorar, tu estética va a empeorar porque vas a envejecer antes, vas a perder más proteínas musculares, vas a tener más predisposición a enfermedades metabólicas, vas a perder densidad ósea, y sabes que la pérdida de la densidad ósea se encuentra asociada al envejecimiento, la funcionalidad de tus mitocondrias no va a funcionar, estéticamente ya te he hablado de esa pérdida de colágeno a nivel corporal o a nivel facial, los telómeros se van a cortar, lo cual va a definir que los ciclos o la capacidad que tienen de replicarse las células cada vez va a ser menor y en definitiva vas a envejecer mucho más rápido. De ahí que quiero que hayas entendido la importancia, vuelvo a repetir, de que cuidar de tu salud, cuidar a medio y a largo plazo tu salud para prevenir patologías, para estar más sano, para tener un cuerpo más bonito a largo plazo, implica vigilar todas las áreas y entre ellas vigilar honestamente cómo te encuentras emocionalmente y enfrentarte, y si hace falta, junto a un profesional, a las adversidades que existan emocionales en tu vida. Si te ha gustado este vídeo y quieres estar al corriente de nuevos vídeos alrededor de la temática del estrés, el próximo vídeo va a ser de qué soluciones podemos encontrar para enfrentarnos a todas las patologías de las que hoy hemos hablado, y cualquier tipo de vídeo que vaya subiendo alrededor de las emociones, de la psiconeuroinmunología, etc., suscríbete al canal, dale a la campanita y en el siguiente vídeo te espero.